mis queridos hermanos que nos están acompañando en la sala, en esta conferencia, en este trabajo que hoy estamos realizando. Como señal de respeto, les voy a pedir que inclinemos nuestra cabeza, cerremos nuestros ojos, mientras que se lleva a cabo la oración. Padre nuestro, Señor nuestro, bendícenos en la búsqueda de la verdad, amplíanos el entendimiento, pero sobre todo, que el conocimiento que hoy recibiremos nos saque de la conciencia, para que todo ese conocimiento sea vivido y entregado con responsabilidad. Ayúdanos a comprendernos unos a otros, a respetar nuestras eventuales diferencias, a honrar nuestra semejanza esencial, que es ser hijos del mismo Dios, y a colocar la fraternidad y el amor por encima de las opiniones personales. Fortalece, Señor, nuestra fe en ti y en nosotros mismos, tus hijos, para que seamos leales compañeros, amigos y hermanos en la gran aventura de la vida, en la construcción de la familia universal. Que así sea. Voy a proceder enseguida, mis hermanos, a hacer la apertura de trabajos. Mis hermanos, las circunstancias que estamos actualmente viviendo, que sean una oportunidad para replantearnos nuestro actuar en la vida, con nuestra familia, en nuestro entorno de trabajo, con nuestras amistades y en la sociedad en que vivimos, pero sobre todo en la búsqueda de nuestro estatus espiritual. Seamos optimistas y busquemos opciones. Bien, hermanos, siendo las 11:23, declaro abiertos los trabajos correspondientes al día de hoy. Gracias. Muchas gracias, hermano. Y bien, pues vamos a dar entonces parte a cada una de las exposiciones de nuestros hermanos. Y el día de hoy, como habíamos mencionado, tenemos la primera exposición por parte del hermano Jesús Manuel Pérez Martínez. Nuevamente lo vamos a tener en micrófonos y el tema que nos va a discernir el día de hoy es: el primer reto está con nosotros. Bien, nuevamente dejamos los micrófonos para el hermano y estoy atenta a recibir sus preguntas. Pues bien, nuevamente con ustedes, mis hermanos. Mientras que comparto pantalla, les voy a comentar algo, una frase que le escuché a nuestro muy querido hermano Celín González Pérez de allá de Tlaxcala. Hablemos fuerte para que nos escuchen y claro para que nos entiendan. Estoy compartiendo pantalla, mis hermanos. Para que estemos todos en una comunión de pensamientos. El primer reto es con nosotros mismos, pero empecemos con explicar qué es un reto. Bien, el reto es ese objetivo que supone un desafío a nivel personal para quien desee demostrarse a sí mismo que puede luchar para cumplir una meta. Y a esa meta se llega a través de un plan de acción previamente establecido y donde la voluntad interviene de manera férrea e imprescindible. Ya hace mucho tiempo pasó el momento de los profetas, mas las voces del cielo nos siguen hablando, acompañándonos y fortaleciéndonos. Nunca hemos estado solos. Cierto es que son otros tiempos actualmente y muchos de nosotros no hemos crecido lo suficiente en la parte moral espiritual. Es tiempo ya de renovarnos, de transformarnos interiormente. Es tiempo de derrumbar falsos preceptos, ya que muchos de nosotros hemos llevado una vida llena de preconceptos. La grandeza del ser humano se encuentra dentro de nosotros mismos. Pero sucede que una gran mayoría vivimos con la mirada puesta en la tierra o en el cielo, muy poco en nosotros mismos, y actuamos
bajo el estímulo de nuestras pasiones, intereses y o conveniencias. Es justo que hoy aceptemos que lo que cada uno de nosotros vivimos son las consecuencias de lo que fuimos causantes en nuestro pasado. Por lo tanto, es nuestra propia herencia, y de la forma como actuemos hoy estaremos definiendo nuestro mañana, nuestro futuro. Pero nos hemos puesto a pensar qué futuro de vida queremos empezar a construir hoy. Si tenemos la certeza de que todo lo que hagamos hoy volverá a nosotros mañana. Mis hermanos, no debemos dejar esa construcción al azar. Recordemos las palabras del apóstol Pablo o Pablo de Tarso, donde dice que todo se nos es permitido, mas no todo nos sirve o nos conviene. Pensemos muy bien en esto. El espiritismo surgió en una época en que el materialismo estaba en su apogeo, como relata el profesor Carlos Imbas en La misión de Kardec, donde dice que la palabra de Dios estaba olvidada y la derrota de las religiones era completa, volviéndose por esto impotentes delante del progreso materialista, donde la virtud era objeto de burla e imperando con fuerza el sentimiento bélico. Hace ya 163 años de la llegada de esta hermosa doctrina, y desde su inicio el principal propósito y objetivo fue el de ayudar al hombre a su progreso moral, espiritual. En este punto, mis hermanos, vieron una pregunta muy interesante. ¿Qué es lo que nos facilitará el camino hacia la construcción que planeamos para nuestro futuro de vida? Conocernos a nosotros mismos. Ahí está la clave de nuestro progreso, tal y como lo plantea un gran filósofo griego. Conócete a ti mismo. He ahí el gran reto para empezar nuestro crecimiento espiritual. Conocer nuestros defectos y trabajar en ellos para erradicarlos, pues son una traba, una barrera para nuestro crecimiento espiritual. ¿Pero solo con erradicar nuestros defectos bastará? No, claro que no. Es necesario pulir las virtudes que todos traemos en germen desde que Dios nos creó. A nosotros corresponde hacerlas brillar y crecer. Aprendamos a amarnos a nosotros mismos para así aprender a amar, respetar y comprender a nuestro prójimo. Amados hermanos, no pretendamos que haciendo el bien el siguiente perjudicar al prójimo, Dios lo vea con buenos ojos. No nos engañemos, así no adelantaremos. Es solo haciendo el bien siempre, sin esperar nada a cambio, que estaremos en ese camino. Hermanos míos, dejemos muy claro que lo que en su inicio el espiritismo marcó como propósito principal sigue siendo hasta el día de hoy el mismo objetivo. Hagámoslo también nuestro. Tengamos como reto ese mejoramiento interno, que la conquista de ese reto sea con el objetivo de obtener una conciencia de paz sólida y recta, que seamos capaces de mirar a nuestro prójimo cara a cara y sonreírles con amor, humildad y fraternidad, sin miedo al futuro ni sentimientos de culpa. Bien, mis hermanos y amigos, esta fue la conclusión e invitación, pero permítame compartirles, por favor, ya para cerrar mi participación, esta pequeña reflexión. Un hijo le pregunta a su madre de 90 años, «Madre, ¿la vida es así de larga?» Y ella, suspirando profundamente, le contesta, «No, hijo mío, la vida es muy corta». Amados hermanos, aún estamos a tiempo, aprovechémoslo concretando nuestro reto. Por su atención, muchas gracias. Voy a compartirles la bibliografía de donde saqué parte de este pequeño trabajo. La revista Actualidades Espiritista, Libro de los Espíritus, Libro El Evangelio según el Espiritismo y libro Entendiendo el Espiritismo. Muchas gracias, y si hay alguna pregunta, con todo gusto responderemos.
Muy bien, hermano. Tenemos una pregunta y dice de esta manera. En estos momentos que estamos pasando una situación de salud un tanto complicada, no a nivel personal, sino yo creo que global, ¿cómo sería ayudarnos a nosotros mismos en estos momentos en donde llega a haber una desestabilidad principalmente emocional? Bien. El replantearnos nuestra forma de vivir, lo que tenemos ahorita en nuestras manos, es justo verlo con seriedad, como si no fuéramos nosotros mismos. Cómo hemos actuado, cómo hemos llevado nuestra vida. ¿Sí? De la mayoría de pensamientos, sentimientos y actos negativos, ¿sí? Es como vamos a enfrentar nuestra propia realidad, nuestra propia salud, tanto física como mental, espiritual. La recomendación es de que hagamos mucha oración, confiemos en Dios, en Jesús, para que las cosas empiecen a cambiar en nuestra vida. Muy bien, hermano. Bien, gracias. No tengo alguna otra pregunta más por parte de nuestros hermanos que nos están escuchando. Entonces, vamos a seguir con nuestras exposiciones y le daríamos el micrófono entonces a nuestro hermano Ismael Albino Padilla, que nos va a presentar un tema denominado Un Primer Paso. Adelante, hermano. Hermanos, muy buenos días. Voy a pasar a proceder a compartir mi pantalla. Listo. Hermanita Diana, ¿me pudiera comentar si la presentación ya está en pantalla? Sí. Listo, ya está. Hermanita Diana, ¿me pudiera comentar? Ah, ok. Ya está, sí. Gracias. Hermanos, muy buenos días a todos. Antes de empezar, me gustaría agradecer la invitación que nos hizo el hermano Rodolfo para participar el día de hoy. Les comento que esta es la primera ocasión que me toca hacer una presentación de este carácter y les comento que se ha hecho con mucho gusto. Estamos aquí con mucho agrado aprendiendo igual que ustedes. El nombre de la presentación es Un Primer Paso. Encontré una frase que me gustó mucho y que creo es aplicable para todos los tiempos. Siembra en los niños ideas buenas, aunque no las entiendan. Los años se encargarán de descifrarlas en su entendimiento y de hacerlas florecer en su mente y corazón. De María Montessori. Les comentaba, hermanos, que creo que esta frase no solo se aplica a los niños, también se aplica a las personas de todas las edades. María Montessori fue una doctora italiana que se vio impulsada por sus sentimientos hacia el estudio de los niños y a comprender la forma en la que aprendían para hacerla mejor. Bien, hermanos, sobre la elección del tema, les comento que se hizo en los eventos y acciones que hacemos y que experimentamos a lo largo de nuestra vida, y cómo, a mi parecer, se relacionan con la doctrina espírita. Me parece que hay ciertos instantes en nuestra vida en que se quedan grabados en nuestras mentes y que forman parte de nuestra personalidad.
estas vivencias se quedan como pequeñas historias que vamos guardando y aprendiendo de ellas. En la revista Alborada de la maestra Amparo, se explica que la familia está integrada por personas en diferentes fases de aprendizaje en la tierra, que cada ser, padre, madre e hijos, son generalmente de diferente edad espiritual y que viven para cumplir tareas, misiones o deudas contraídas. Que el plan de vida de cada miembro fue trazado desde antes de nacer y que a través de la convivencia juntos evolucionan, se afinan y se apoyan, cumpliendo así la ley del progreso. En mi caso, hermanos, mis abuelos, padres y hermanos tenían conocimiento de esta bendita doctrina. Sin embargo, mis amistades siempre han tenido distintas formas de pensar, pero compartimos ideas como la de ser personas útiles a la sociedad. De igual manera, hermanos, en la revista de la hermanita Amparo, se explica que es en la familia en donde se aprenden y se desarrollan las virtudes, en la infancia, para más tarde y en edad juvenil y en la madurez, cumplir la vida sin tantos tropiezos y con felicidad. Que el conocimiento espírita cumple distintas funciones conforme el ser humano se va desarrollando. Entonces, me di a la tarea de pedirle de favor a mis familiares que me comentaran alguna aportación sobre su relación con la doctrina. Hermanos, van a escuchar un audio. El primer audio es sobre la educación en los niños. En la revista Alborada de agosto de 2004 hay un artículo que se llama Educando a los niños y dice así: la gentileza. Tratemos de cultivar en nuestros niños la gentileza, la bondad, la amabilidad a través de palabras y acciones. Ello facilita la buena convivencia, la armonía y la sociabilidad. Ser gentil es ser amable. Tratemos al niño con respeto y con cariño. Así aprenderá a respetar a los demás. En el trato de ello con los niños, procuremos emplear palabras suaves y sencillas, de cortesía y amabilidad, en las circunstancias oportunas, en el hogar, en la calle, en la escuela, aún viajando en los vehículos. Por ejemplo, por favor, con permiso, muchas gracias, discúlpeme usted. Bien, hermanos, en el segundo audio, ¿cómo ayuda la doctrina espírita en la etapa como adulto? Como persona adulta, el espiritismo me ha ayudado en todos los ámbitos de la vida. Primero, en el trabajo, para entender, orientar a mis compañeros, alumnos y padres de familia. Segundo, en mi hogar, para solicitar a Dios y a la vida espiritual su apoyo en las pruebas de la vida. Tercero, en mi persona, para pensar en relación a mis acciones, pensamientos y mejorar mis actitudes. Bien, hermanos, continuando, en el siguiente audio, ¿cómo ayuda la doctrina en la etapa como adulto mayor? La vida del ser humano tiene diferentes etapas y en cada una de ellas son nuevas experiencias. Con el tiempo, los seres humanos actuamos con más madurez, pero cuando más estudiamos la ciencia espírita y hay voluntad, vamos perfeccionando y madurando nuestra forma de tratar a nuestros hermanos, manifestando respeto y buenos deseos
como quiere uno, como espírita, lo traten a uno. Bien, hermanos, en el último audio, también la relación de la doctrina espírita en la etapa como adulto mayor. Como personas de la tercera edad, el espiritismo nos sirve como alimento en nuestra alma y nos da la fuerza para continuar adelante en las vicisitudes que se van presentando con toda la familia. Lo mismo nos da tranquilidad en nuestro yo. Por medio de estos estudios aprendemos a valorar la naturaleza del ser humano. Bien, hermanos, continuando con la presentación, en la doctrina se explica que es en el hogar en donde se desarrolla el amor a la familia, el amor a la naturaleza y hacia Dios, que es en el hogar en donde se cultivan los hábitos como son la obediencia, la colaboración, la disciplina, la puntualidad y el orden, el amor al trabajo y al estudio, el respeto, la honradez, la bondad, la generosidad, la sinceridad, la responsabilidad, el deber. En el seno familiar se construye la personalidad del individuo con valores morales, que la familia nos da seguridad, tranquilidad y fuerza, y nos permite desarrollar a lo largo de nuestra vida nuestra conciencia. Para finalizar, hermanos, la doctrina espírita nos permite saber que contamos con el apoyo de la vida espiritual, que no estamos solos, que solo es necesaria una elevación de pensamiento para recibir ayuda en los tiempos difíciles, orientándonos en las pruebas de la vida. La doctrina espírita nos permite transitar nuestra existencia por un mejor camino, un camino que nos permitirá cumplir nuestras pruebas elegidas. Para finalizar la presentación, hermanos, encontré esta frase que me parece se aplica a todos los tiempos también. Nunca dejes de aprender, porque la vida nunca deja de enseñar. Quisiera dar, para terminar, los agradecimientos a todos los organizadores que han permitido que el día de hoy estemos juntos. Al hermano Rodolfo, a la hermana Diana, a la hermana Kenia, al hermano Jesús Manuel y a todos ustedes que están presentes el día de hoy. Las referencias de las cuales tomé parte de la información para elaborar la presentación del día de hoy, en su mayoría de la revista de la hermana Amparo Alborada. Y hermanos, si tienen alguna pregunta, con gusto. Muy bien, vamos a hacer una pregunta, hermano, si nos los permites. ¿Cuál crees que es el mayor reto al que se enfrenta una persona al interesarse a esa rama, a esto del espiritismo? ¿Cuál crees que es ese reto, ese mayor reto? Yo creo que, como bien explicó el hermano Jesús Manuel al inicio, el primer reto es con uno mismo, el deseo de empezar, tener voluntad para iniciar. Una vez que tenemos voluntad para iniciar, todas las herramientas que son necesarias para empezar el camino de esta doctrina se van presentando. Pero el primer reto es tener voluntad con uno mismo para iniciar este camino con un primer paso. Eso sería todo, hermano. Muy bien. Si no hubiera otra pregunta, entonces daríamos gracias, hermano, por esta presentación. Y entonces seguiríamos con la presentación del hermano Rodolfo Flores Padilla,
Su tema es ¿se educa o se enseña? Pues muchas gracias, hermanita, muchas gracias a todos, bienvenidos sean. Me toca a mí trabajar esta parte del siguiente tema, ¿se educa o se enseña? Voy a compartir también la pantalla a todos ustedes para iniciar la cuestión del tema. Yo le pido a la hermanita que me comente si ya en este momento se está viendo en pantalla la presentación. Creo que sí. 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 Muy bien, gracias. Bueno, pues vamos a iniciar. Hermanos, pues la pregunta está ahí clara. ¿Se educa o se enseña? En la doctrina espírita. Una pregunta que tenemos que hacer cada uno de nosotros y que nos falta de una otra manera llevar a cabo. Pero al final de este proceso que vamos a llevar a cabo, de esta plática que voy a dar, yo necesito que cada uno de ustedes haga una interiorización para que dé su propia respuesta. Algunos yo creo que ya la tienen. En efectivo, cuando estamos hablando de educar, nos lleva a la palabra de un hermano muy importante que fue maestro del hermano Kardec, el hermano pedagogo Pestalozzi. Basó sus métodos en la actividad, en la disciplina, en la familia, el amor hacia el ser humano y el efecto entre el maestro y el discípulo. Era muy importante, él buscaba esa relación, que cada maestro tenía que de una otra manera hacer ese proceso de enseñanza para que el estudiante, el discípulo, se educara. Es parte de ese proceso que nos lleva que él decía y puntualizaba que el hogar es una escuela y la escuela es un hogar. Pongo estas 4 palabras y cuestiónense: complejidad, discernimiento, homicida y delincuente. Y se preguntan, ¿qué palabra, qué concepto unifica estas 4 palabras? Y raramente es educar. Pero la ausencia de la educación nos lleva a veces a concernir actitudes, conductas no deseables. También es el entorno. Por eso la educación es la llave del progreso moral. Educar es la mejor manera de curar el desequilibrio del mundo. Eran frases importantes que mencionaban grandes personajes y principalmente Allan Kardec y muchos de los personajes que siguieron. Era una de sus grandes importancias la cuestión de la educación y la enseñanza. Tanto así como personajes dentro de pues aquí regionalmente en México tocaron esos conceptos. Un ejemplo, el señor general don Refugio Indalecio González, a quien le debemos el amplio acervo cultural de que hoy somos herederos, hermanos. Él tradujo el libro de los espíritus, que es el espiritismo, y el libro de los medium aquí en México. La revista también Ilustración fue y la dedicó principalmente para la propaganda. Un personaje importante de nuestros conocimientos amplios en la enseñanza y el manejo de ese Pentateuco que tenemos. El hermano Alfredo Lorenz, él se preocupó mucho por la significación del espiritismo y por la educación espírita de los niños y de los jóvenes. Él generó un amplio documento que se llama Doctrina Espírita para Niños y Adultos, se los recomiendo, y que fue ampliado por nuestro hermano Rufino Juanco. Él también muy importante, un personaje que fue el primero que en la Federación Espírita Mexicana instituyó la doctrina espírita infantil en el aula de la misma. Él, fíjense, la denominaba como Catecismo Espírita Dominical para niños y niñas. Así él tenía esa relación y sabía muy bien que la educación y la enseñanza eran prioritarias. También recordemos que el hermano Rufino Juanco fue uno de los iniciadores de la fundación de la Central Espírita Mexicana el 16 de abril de 1950. También tenemos al hermano José Álvarez y Gasca, muy importante de los hermanos Gasca. Fue un gran divulgador de la cultura espírita, formó parte del grupo espiritista de firme carácter y convicción. Acordémonos que también fue uno de los personajes que constituyen la Central Espírita Mexicana. Pero también sin olvidar algo que es fundamental, las mujeres, que hoy en día debemos que reconstituir esa imagen y mantenerla, porque en esas épocas la mujer era muy importante
y fue tan importante como la hermana Matilde R. del Villar, una medium de efectos físicos, que principalmente tenía una ideología con la mujer, la participación en la doctrina espírita. Ella principalmente estuvo en las concepciones en la época de Francisco y Madero. Ella tuvo comunicaciones y amplió varias actividades con los grupos del hermano Francisco y Madero. Su esposo también, muy ilustre en el conocimiento de la doctrina. Ella fue una personaje que principalmente llevó a la primera oleada del feminismo aquí en México. Era muy revolucionaria en ese entonces. El hermano Pedro Álvarez y Gasca, apóstol y maestro del espiritismo mexicano, impartió también cursos con una exposición didácticamente expuesta sobre la vida de Jesús y su doctrina. Publicó folletos, ¿Por qué somos kardecianos?, traducida en inglés, en checo y en otros idiomas, hermanos. También generó un material acerca de la organización de centros espíritas y la reencarnación. Esos materiales los presentó en el primer congreso de la Central Espírita Mexicana. Algunas ideas sobre la turbación de los espíritus y la manera de dar luz a los espíritus turbados. Fueron de los grandes materiales que fue llevando a cabo. En esa situación también podemos mencionar que el hermano Herculano Pires decía y mencionaba mucho una frase: si los espíritas supieran la importancia del centro espírita, cuáles son realmente sus funciones y su significación, el espiritismo sería hoy el más importante movimiento cultural y espiritual de la tierra. Nada más cómo esos personajes tenían concebidos esos conceptos. Era muy importante para ellos tener esas concepciones. De ahí tenemos a grandes personajes. Aquí, al menos en el estado de Tlaxcala y Puebla, tenemos a unos personajes muy importantes para nosotros, que fue el hermano Aristeo Calva Romero y el hermano Enrique Flores Ojeda, que principalmente ellos difundieron y constituyeron muchos centros aquí en nuestro estado. Pero también puedo decir que en cada una de sus regiones, hermanos, los que hoy se encuentran presentes en esta webinar, saben y conocen a grandes personajes cercanos a sus centros, cercanos a sus instituciones, cercanos a sus grupos, que han mantenido ese mismo principio, ese mismo objetivo, esa misma meta: educar y enseñar. Recordarlos y mantenerlos siempre en ese proceso de nuestras enseñanzas. Porque la doctrina espírita, el espiritismo, no es un pasatiempo ni una exhibición. El espiritismo es la única escuela que demuestra experimentalmente la inmortalidad de alma y su futuro destino. En relación a esto, muchos de estos personajes ya mencionados decían que la educación intelectual, la educación técnica, la educación moral era muy importante. Tener en base los conocimientos, tener en base los manejos del fenómeno y principalmente en el hacer, la conducta. Ellos también manejaban que era muy importante en la enseñanza el conocimiento sólido de la doctrina cartesiana. También el conocimiento de las obras de carácter científico, filosófico, moral, hechas en torno a la codificación kardeciana. También mencionaban que teníamos que tener como acervo las obras de investigación científica producidas por hombres de ciencia y de diversas partes del mundo, así como las obras de tema espírita escritas por autores no espíritas. También conocer sus pensamientos, o a veces hasta tener las obras que atacan al espiritismo de diversos puntos de vista para hacer esa dialéctica espírita. Las escuelas afines o semejantes al espiritismo. Cultura general de la ciencia, filosofía y de muchas otras ciencias que parten. Era importante y ellos mencionaban. Así como déjenme recordar que el día de ayer, 30 de mayo, hago esa extensa felicitación a todos los medium, pero también como medium, como parte de esa responsabilidad, de esa misión de trabajo, debemos que saber que también un medium se tiene que educar. No solamente quedarse como medium natural, sino trasladarse a una mediunidad facultativa.
Pero también en nuestras trincheras, en nuestros hogares podemos hacer ese trabajo. Y lo decían nuestros hermanitos anteriores, que las normas sociales, las buenos modales que llevamos en el hogar, las normas generales y los valores que podemos difundir en nuestro hogar es un trabajo de enseñanza y de educación en nuestros hogares. También la doctrina espírita, entonces, es una idea auténticamente revolucionaria, hermanos. Hay 4 categorías de espíritas y lo decía el hermano Kardec. Bueno, ¿a cuál es ese propósito entonces de educar y de la enseñanza? Porque recordemos que un proceso de enseñanza es hacia un aprendizaje y el aprendizaje nos lleva a una educación. Y nos mencionaba que estábamos los creyentes, los que admiraban pero no participaban, los fanáticos, que ese es muchas veces lo que más nos pega en la cuestión de la doctrina espírita. Pero también están los practicantes, que ese es nuestro mayor objetivo, nuestro mayor propósito dentro de la doctrina espírita, donde cada uno de nosotros acepta con sus consecuencias nuestras propias acciones. Por lo tanto, para hacer una conclusión, vuelvo a replantear la pregunta: ¿se educa o se enseña la doctrina espírita? Y la respuesta está en este diálogo y en cada uno de sus pensamientos. Se educa y se enseña la doctrina espírita, porque se educa en el hogar y se enseña en los grupos, se enseña en nuestras federaciones, se enseña en función a esos conocimientos doctrinarios que dejó principalmente en esa codificación del Pentateuco. Vuelvo a reiterar, en la casa se educa, en las instituciones se enseña, y hay que enseñar para aprender a educarnos. Es parte de lo que nosotros y cada uno debemos que hacer esa reflexión. Por lo tanto, hermanos, trato de hacer estas propuestas. Yo sé que este trabajo no es solamente para escuchar, sino para proponer. Y proponer lo más importante, para que todos actuemos, porque esta webinar es algo tan fascinante que aún no estando presentes y estando lejos, podemos hacer en nuestros hogares grandes trabajos. Y mi propuesta está en llevar a cabo a alguna organización, o más bien dicho, replantear la organización de centros espíritas kardecianos en función a los elementos que muchos hermanos de los ya mencionados lo planteaban. Lo menciono en función al hermano Pedro Álvarez y Gasca. Él tiene un documento exhaustivo acerca de la organización de centros espíritas kardecianos que menciona el rol de cada uno de los personajes que debe llevar estas organizaciones. La organización de educación infantil y juvenil, también planteada por muchos autores dentro del espiritismo en todos los países, que se dice y se menciona que el primero que debemos que estar en el proceso de enseñanza es a nuestros pequeños, a nuestra juventud que necesita. La organización de acción femenil, es importante reactivar esas cadenas de enlace con nuestros grupos femeniles para que haya esa participación. La escuela de directores de sesiones y de estudio es importante porque en los directores de sesiones y de estudio son aquellos que reciben de una otra manera ese proceso de transmisión de los conocimientos de la doctrina. Y ellos lo deben que tener muy bien en base. Las escuelas de formación de conferencistas con apoyo de las tecnologías de información. Hoy nos damos cuenta que no es lo mismo hacer una conferencia presencial que una conferencia en línea. Y tampoco, pues, tener algunos elementos importantes acerca de esa transmisión de esos conocimientos. Y solamente se llevan vivencialmente. Y por último, otra de mis propuestas es que hagamos una biblioteca espírita digital. Muchos de ustedes, hermanos, tienen bastantes compendios de muchos hermanos, de muchas manifestaciones que se dan por el medio espiritual, por medio de nuestras herramientas, de nuestras mediunidades, y que ahí están, y que a veces se están empolvando y se necesitan ser difundidas porque hay bastante conocimiento. Con esto, hermanos, concluyo. Esa es mi bibliografía, y son varios libros que de una otra manera trabajé, mucho tema muy importante. Pues agradezco porque los tiempos son muy cortos y escucho las preguntas. Yo sé que va a haber muchas preguntas respecto a esto.
Muy bien, hermano. Tengo una pregunta y un comentario. Primero lanzo la pregunta. ¿Cuál sería el reto para que desde nuestro seno familiar podamos dar este conocimiento espírita a los que están alrededor de nosotros? ¿Cómo se iniciaría? ¿Cuál sería la forma más adecuada? Muy bien. Bueno, son muy preguntas, ahorita que estaba escuchando las preguntas anteriores, hermanos, redundan mucho en el reto, y ese es parte de la temática general, el reto de la doctrina espírita que hoy estamos llevando a cabo, ¿no? Y algunos me preguntaban acerca de pues, ¿por qué reto? Porque muchas veces cuando buscamos el concepto dice pugna, lucha, pero si buscamos etimológicamente la raíz de la palabra reto, es un desafío, como lo mencionaba el hermano Jesús Manuel, es un desafío en uno mismo, en corregir nuestros errores. Luego entonces, si nosotros iniciamos en nuestro trabajo propio, en nuestro entorno más cercano, en nuestra trinchera, en nuestro hogar, lo mencionaba puntualizando con las primeras palabras que yo exponía. El ejemplo arrastra. Nuestras conductas arrastran. Nuestras acciones que ven nuestros hijos, nuestras acciones que son las importantes en los principios, valores, en relación a esa norma, a esa ética que debemos que tener cada uno de nosotros, es lo que vamos haciendo ese trabajo, es parte de nuestro reto. Muchos de los hermanos ya antes mencionados, vuelvo a reiterar, lo mencionaban, que era importante que nosotros, que fungimos ahora como maestros, debemos que tener una responsabilidad en nuestras propias acciones. Porque la enseñanza en nuestros pupilos está en lo que estamos haciendo día a día. Ellos nos cuestionan, ellos nos observan. A veces inconscientemente bien dicen que más allá de buscar a alguien, algo que nos haga esa pregunta y nos cuestione qué hemos hecho, qué hemos dejado de hacer, a veces está alguien que nos puede cuestionar más cercanamente, que son nuestros hijos, y que son los que vamos construyendo y moldeando en las enseñanzas. Pero claro, las enseñanzas necesitan algo, y afortunadamente en la doctrina espírita, vuelvo a reiterar, el Pentateuco como el Evangelio según el espiritismo, uno de ellos que nos dictamina pues las enseñanzas que dio en ese entonces el Maestro Jesús. Gracias, hermanita. ¿Alguna otra pregunta? No hay una pregunta, es un comentario por parte de la hermana Lorena Padilla, del Centro Con Jesús hasta el Calvario. Este comentario va en relación y dice así. Se educa en casa. Como padres educamos o enseñamos la doctrina espírita, inculcamos los valores y enseñamos con el ejemplo. Son dos términos o palabras que están unidas a mi parecer. Siento que educar y enseñar van de la mano. Pues sí, si yo puedo mencionar esta parte, efectivamente. Muchas veces, a veces tenemos la concepción de dualidad. Fíjense, es algo muy complejo la dualidad. Y muchos dicen que agua y aceite no se combinan. Pero yo menciono que son complemento. Todo es complemento. Arriba, abajo, izquierda, derecha, bueno, malo, son complementos. Y a veces se nos genera así como que, ¿cómo? Y son complementos porque, bien decían, ahorita recuerdo al hermano brasileño, Paires, a nuestro hermano Herculano Pires, y decía principalmente, y él tocaba la dialéctica espírita, que es contraponer la tesis y la antitesis para generar una síntesis de conocimiento, que es importante desmenuzar. Aunque muchas veces la posición es antagónica, tú generas nuevos puntos de vista. Entre las enseñanzas y la educación, es una relación que se amalgama.
no pueden disociarse entre ellas dos. Vuelvo a decir, la enseñanza te genera un aprendizaje y el aprendizaje te genera una educación. Gracias, hermano. Entonces, podríamos hacer esta última pregunta, ya para cerrar con usted, hermano. El hermano Macario, del Centro Espiritual Senda de Luz, Amor y Paz, sí, nos hace la siguiente pregunta. ¿Cómo hacer para que la doctrina se lleve en el hogar como un buen hábito? Con anterioridad mencionaba, y vuelvo a recalcar, los conceptos que decía el hermano Ismael, y nos decía acerca de las normas sociales. Dar normas sociales, estamos diciendo que en casa podemos decirles y enseñarles a nuestros hijos dar gracias. ¿Cuántos de nosotros cuando nos sentamos, preguntémonos en qué tiempo corto tu hijo, personas que están a tu lado, te han dicho gracias por el alimento que hoy te dan en tu hogar? Hoy, con estas situaciones que se presentan, vaya, es importante agradecer. El saludo, el despedirse, el por favor, el disculparse, el reconocer un error, son normas sociales que podemos trabajar y que nos los enseña el espiritismo. Buenos modales en la mesa, tan solo con nuestros hijos, usar bien los cubiertos, no hablar con la boca llena, no sacarse la comida, no tirarla, el respeto a los demás, no comer con mala postura. Detalles de esos, estás haciendo ese proceso. Normas, bueno, pues ayudar en las tareas de casa, ser organizados, respetar las normas y costumbres, cuidar las cosas. Y por último, los valores que son fundamentales, y los valores como principios universales. Ser respetuoso, ser solidario, ser tolerante, no robar, no pegar, ser puntual, ser sincero, no decir palabras antisonantes. Todo eso lo podemos hacer el trabajo, aunque pudiéramos decir que es algo pequeño, pero es muy significativo, hermanos. Gracias, hermanos. Muy bien. Pues con esto cerramos la participación del hermano Rodolfo. Gracias por darnos este tema. Y bien, vamos a escuchar nuestra última participación. Vamos a ceder los micrófonos al mundo espiritual que ya se encuentra listo y presto. Gracias. Oh, sí, buenos días a todos los hermanos que nos están acompañando a través de este medio. Quisiera saber por medio de moderador si es que está el audio bien. Así es, hermano. Bien, mis queridos hermanos, voy a tratar de ser breve, respetuoso sobre todo con el tiempo que ustedes viven y de acuerdo a las instrucciones que se me han acometido dar para participar por este medio, en este nuevo reto que presenta para cada uno de nosotros y también para el mundo espiritual, una manera de comunicarnos y estar también con ustedes. Eso no omitiendo que estamos en todo momento junto con ustedes espiritualmente, siempre el mundo. Y bien, voy a comenzar. A mí me toca, nos han dicho, pedido concluir estos trabajos que denominaron una webinar con el tema los retos que enfrenta el espiritismo. Y cada uno de ustedes habló de los anteriores expositores de un tema en específico que tenemos la necesidad de amalgamar para no dejar cabos sueltos y entendamos en dónde se conjunta todo aquello que han expuesto cada uno de los participantes. Y bueno, yo diría lo siguiente. Están hablando de un reto, y un reto lo pueden concebir como el proceso que se realiza para llegar a un objetivo o una meta.
entonces podemos decir que ese proceso es un camino de aprendizajes. Un camino de aprendizajes en donde todo aquello que se va presentando a lo largo, en este caso, de tu vida encarnada, va siendo un cúmulo de conocimiento hacia tu espíritu ahora encarnado, pero sobre todo para tu espíritu, que es la vida infinita que tenemos recorrida a lo largo de lo que se concibe como tiempo y la multiplicidad de encarnaciones a lo largo de nuestro trascender como espíritus. Y entonces es ahí donde tú tendrías que preguntarte hacia dónde están puestos tus ojos como tu reto o tu sueño, en los diferentes roles que desempeñas al ser un espíritu encarnado. Porque al ser un espíritu encarnado, estás representando en este mundo terráqueo diferentes roles alrededor de ti. Desde comenzar a ser un hijo, posteriormente ser un padre, ser un hermano, ser un esposo, una mujer, una esposa, un amigo, un novio, en fin, los diferentes roles que pueden aparecer. Y ahí nos hablaba también por eso el hermano, no recuerdo su nombre, el segundo hermano que expuso también, me dicen Ismael, donde decía y se planteó un poco de cómo el espiritismo ayudaba o pudiera concebirse en las diferentes etapas que tiene un ser humano materialmente. Y bueno, vamos mucho más allá porque decía el hermano en un inicio que el reto comienza con nosotros mismos, en el conocimiento individual de donde estamos, alegóricamente se dice, plantados. ¿Qué somos? ¿Qué es lo que estamos realizando como ente individual que indudablemente repercute a todos aquellos que nos rodean? Y decían, el ejemplo arrastra, que más allá de lo que podamos decir, es importante lo que estamos haciendo, porque eso es lo que observan a nuestro alrededor. Y una de las fundamentales situaciones que enfrenta el espiritismo es el ser congruentes en nuestro pensar, en nuestra acción, porque si no, simplemente no estamos siendo congruentes con lo que estamos tratando de difundir. El espiritismo es una gran doctrina que ha venido a romper paradigmas. El espiritismo ha tenido que afrontar, como ustedes llaman, retos a lo largo del tiempo concebido como una línea histórica en su mundo. Y así a través de los tiempos. Entonces, hermanos míos, os los invitamos a que se rompan paradigmas, a que ustedes mismos, como decía yo, tengan conciencia de a dónde dirigen sus ojos, a dónde están sus sueños. El sueño y tu objetivo como individuo, dentro de tu familia,
a donde acudes como centro o escuela espírita, ¿cuál es tu aportación consciente cada vez más de lo que tenemos que hacer? A muchos les ha parecido imposible lo que otros sueñan. Solamente les ha llevado más tiempo construir y llegar hasta el punto que han querido aquellos que han llamado en algún momento locos por pensar en un mundo mejor. Tal vez lo que muchos llaman un mundo utópico. Pero esa idea es la que te debe de alentar a ser mejor cada día. Y por ende, transmitírselo a todos aquellos que están a tu alrededor. El estar encarnados, hermanos míos, es un reto. Y por eso decía yo, es un proceso en donde aprendes de diversas maneras, decían ustedes. Con una educación dentro de tu hogar y un aprendizaje dentro de tu escuela espírita. Pero unificados por ese amor fraternal que debe de existir entre todos nosotros como los hermanos que somos, hijos de un mismo Padre que nos mira con amor y nos extiende su mano para que cada vez sea un camino mucho más ligero. Aquellas vicisitudes que se enfrentan, que tú las pudieras ver como unos obstáculos, son aquellas limitantes parciales por qué pasa, en las que tú tienes por lo menos dos opciones. Tomarlas con una actitud de humildad y sobreponerte a ello, buscar la manera de enfrentarlas, o bien, como mínima segunda opción, puedes omitirlas. Pero recuerda que también por algo estás aquí encarnado. No es una casualidad, sino una causalidad, y todo lo que tenemos alrededor y se produce son acciones de causa y efecto. Por lo tanto, hermanos míos, soñemos. Soñemos, soñemos grandemente. Veamos más allá de, como dicen ustedes, las narices. Pensemos en que somos parte de algo maravilloso y grandioso y parte de este universo con una vida espiritual que aún nos falta recorrer. Añoremos, pero sobre todo actuemos cada vez más, con más amor hacia todos quienes nos rodean. Hermanos míos, efectivamente, hay un sinnúmero de retos. El que tú gustes será siempre en la construcción de ese aprendizaje. Nada que tú pienses que está de más, lo está. Porque aquello que se omite
solamente estás postergando su aprendizaje. Queridos hermanos, os agradezco este tiempo. Me dicen que también hay un espacio para alguna pregunta y estoy atento a aquello que pudieran tener como inquietud y en mis posibilidades compartir. Adelante, hermanas. Gracias, hermano. En este momento no he recibido alguna pregunta por parte de nuestros hermanos. ¿Alguno de ustedes quisiera hacer una pregunta para poder abrir el micrófono solamente por esta oportunidad? Bien. Bueno, hermanito, al parecer por este momento no tenemos una pregunta como tal. Ah, sí, hermano, te cedemos el micrófono. Hermano Alan. ¿No? Ah, ok. ¿No? Sí, sí tengo una pregunta. Sí, abrimos micrófono. Sí tengo una pregunta. Sí. Adelante, hermano, adelante, yo estoy pendiente. Muy bien, hermanito. Pues antes que nada agradezco al mundo espiritual la participación y también aprovechar que nos están permitiendo por este medio hacer preguntas y no desaprovechar estas circunstancias. Hermano, todo lo que mencionaste concordamos. Hoy estamos viviendo una situación muy compleja. Estamos viviendo una situación que es un gran reto para toda la humanidad. Las situaciones que estamos enfrentando hoy por este virus nos ha alejado físicamente. Parece que es algo contradictorio. Hoy tengo tiempo, pero no puedo estar a veces con mis seres queridos. Hoy quisiera abrazar a mis seres queridos y no puedo. Y muchas cosas que han aparecido. Hay muchos retos. Bien dicen que el ser humano debe que ser adaptativo y debemos que adaptarnos porque si no nos adaptamos, perecemos. Esa va la pregunta, hermano, en función a ¿qué nos puedes comentar acerca de este reto que estamos viviendo la humanidad? Pues retomar, hermano mío, que es un aprendizaje que está en manos de cada uno de ustedes. ¿Qué es lo que, como dicen ustedes vulgarmente, qué es lo que obtienes de esta situación? Para algunos puede parecer algo totalmente complejo y malo, negativo, pero el punto es cómo lo asumes tú. Y cómo lo asumes ahora tú, me voy a volver más incisivo, cómo asumes tú como espírita. Porque como espírita tienes un conocimiento diferente, una educación diferente. Y entonces tu paz, el amor, proviene de un interior, de una estabilidad, de un sentirte bien contigo mismo y con aquellos que estás alrededor. O decías tú, esta situación que está a nivel terráqueo, hace unos meses, en donde físicamente, oigan bien, físicamente no pueden estar presentes, no quiere decir que espiritualmente no lo puedan estar. Y no estoy hablando de que te traslades o que tengas desarrollado una mediunidad para hacerlo, sino que mucho se ha dicho, y si creemos y somos espiritistas, que tu pensamiento, tu oración, tu amor llega y se transmite hacia los que amas. Ahora, hermanos míos, tienen
la ventaja de esta tecnología que, por ejemplo, hoy estamos utilizando. Claro, yo por respeto a esta materia, no apareció en cámara, escuchan nada más la transmisión del sonido de la voz de la manifestación que estamos realizando. Pero ustedes se pueden ver, están viendo una materia que si ustedes en determinado momento cierran los ojos e imaginan a su ser amado, lo pueden conceptualizar. Es que no se tienen que limitar a la idea de que son materia. Son espíritus encarnados. Son espíritus encarnados. Y como espíritus deben de reconocer que hay muchas posibilidades más allá de solamente lo material. Efectivamente, entiendo también mucho la ansiedad que se siente, porque a final de cuentas están viviendo una etapa terrenal. Pues ahí donde comienza esta otra parte de hacernos más conscientes y congruentes de lo que decimos ser. No sé si haya contestado tu pregunta. Sí, hermanito, muchas gracias. Y nos haces cerrar los ojos para abrir la mente, para generar y romper nuestros propios paradigmas. Muchas gracias por esa observación. Y pues me gustaría que otro hermanito participara hoy, no perder esta oportunidad, al menos otra pregunta, si nos pudieras responder. Si hay alguien. Hacia adelante, cuando ustedes me digan. ¿No hay nadie que quiera levantar la mano para...? Aún no escucho, hermano. No escucho a nadie. Ustedes me dicen en el momento en que doy paso ya a la otra hermana, o como ustedes me comenten, por favor. Es necesario que me indiquen para que podamos nosotros terminar con el trabajo espiritual a través de la mediunidad. Sí, creo que no hay, hermanita. No habría por el momento, hermanito. Ya una pregunta más. Yo creo que si llegara a ver, ya la tendremos que dar respuesta cuando nosotros estemos ya mostrando estos trabajos en el blog posteriormente. Entonces, agradecemos de antemano al mundo espiritual, así como a cada uno de los hermanos expositores de cada uno de estos temas. Y agradezco, ¿me permite un momento? Sí. Agradezco a todos ustedes atención prestada hacia más manifestación del mundo espiritual a través de esta hermana. Entiendo que es una modalidad diferente y este también es un reto, para que entendamos que el reto no solamente está en la materia, el reto también está en el espíritu, en aquella vida verdadera que llevamos y que transitamos a través del tiempo infinito, y que las oportunidades se dan y se tienen que ir dando y se tienen que afrontar, y que nada es por casualidad. Ha habido una comunicación con la anuencia de nuestro Padre. Nunca se dan las cosas. Dicen que la hoja de un árbol no se mueve sin el permiso de nuestro Padre, y así lo es. Queridos hermanos, me dio gusto haber estado entre ustedes en nuestra participación. Ojalá haya otro momento en que podamos nuevamente comunicarnos y tener sus mentes muy presentes. No están solos.
El mundo espiritual está alrededor de cada uno de ustedes y con cada uno de ustedes, y ustedes mismos son un espíritu hermoso, amoroso, lleno de todas las bondades puestas ahí por nuestro Padre. Solamente falta que abramos los ojos hacia nuestro interior y esa luz alumbre todo nuestro ser. Hasta otro momento. Hasta otro momento, hermano. Muchas gracias. Y cerraría yo con esta pequeña frase que encontré que dice: los cambios son retos que abren la puerta a nuevas oportunidades. Cerramos entonces esta parte de las conferencias y vamos a pedir muy amablemente al hermano Jesús Manuel Pérez Martínez que nos haga esta oración de cierre. Muy bien. Gracias, hermanita Adriana. Como lo mencioné en el inicio, mis hermanos, inclinemos nuestra cabeza en señal de respeto a nuestro Padre y cerremos nuestros ojos, como lo mencionó nuestro hermano espiritual, y veamos nosotros mismos a través de esta oración. Padre nuestro, Señor nuestro, agradecemos la riqueza que hoy nos concediste al permitir reunirnos de forma virtual, pero unidos en pensamiento y sentimiento. Aquí nos colocaste por amor, para que aprendamos a servir al prójimo con amor, sirviéndonos a la vez a nosotros mismos. Padre amado, inspíranos resoluciones elevadas, para que en el desempeño de nuestros deberes nos haga sentir útiles y satisfechos, pero sobre todo más humildes por la labor desarrollada. No permitas, amado Padre, que olvidemos nuestras obligaciones ante nuestro prójimo, siguiendo y entregando las enseñanzas que en diferentes tiempos nos envías. Bendícenos y protégenos hoy y siempre. Que así sea. Bien, mis hermanos, siguiendo con la parte del programa, voy a pasar a hacer la clausura de los trabajos correspondientes de exposición con participación espiritual, para continuar con los agradecimientos de parte de nuestro hermano Rodolfo y un servidor. Hermanos, en este bendecido domingo 31 de 2020, de mayo de 2020, y agradeciendo a Dios recibir el alimento del alma, el pan de vida, y siendo las 12 horas con 34 minutos, doy por clausurados los trabajos de este día. Muchas gracias. Gracias, hermanito. Y pasamos el micrófono para estas últimas palabras de agradecimiento al hermano Rodolfo Flores Padilla, como representante de la Federación Espírita Tlaxcalteca Poblana. Adelante, hermano. Claro que sí, hermanita. Pues otra vez hago esta mención: la Federación Espírita Tlaxcalteca Poblana está congratulada por esta gran participación de todos ustedes. Su tiempo es muy valioso, hermanos. Su tiempo es enriquecedor. Esto no se llevaría a cabo sin la participación y conducción de todos los que ahorita estuvieron aquí. Y muchos otros que no pudieron entrar por algunas circunstancias tecnológicas, por algunos detalles. Muchos otros nos llegaron los mensajes que estaban expresos a entrar, pero por circunstancias, acuérdense que también tuvimos que cerrar la cuestión de la sala para que no hubiera ya disturbios al inicio de... Se reprogramarán en algún momento con el acuerdo con el hermano Jesús Manuel otra actividad que posiblemente sea una mesa de trabajo, una mesa de debate, una mesa para que toquemos estos temas que quedaron y que muchos de ustedes quisieran participar. Porque el mayor objetivo y propósito de estos trabajos no es quedarnos solamente, sino ser partícipes, dar nuestros puntos de opinión, hacer un trabajo colectivo. Aunque estamos lejos, vuelvo a recalcar, el trabajo está en nuestros hogares y lo podemos hacer de una forma que a veces pensamos que es muy pequeña, pero es muy grande. Hermanos, hago hincapié a todos nuestros hermanos ausentes y presentes, encarnados y desencarnados que hoy estuvieron con nosotros, que muchas veces no tenemos
pues algunos la visión, la videncia, la parte auditiva, parlante, pero que están ahí al lado de nosotros y que hoy estuvieron aquí, también para aquellos que nos han enseñado y nos han dejado muchas enseñanzas, a los que han partido. Recuerdo y vuelvo a recalcar a dos personajes que aquí en la Federación Espírita Tlaxcalteca Poblana fueron los que implantaron una semilla en suelo fértil y que hoy está renaciendo, que es el hermano Oscar Mesa y el hermano Jaime Padilla. Hay muchos otros. Recordaba, vuelvo a mencionar, a cada uno de esos del línea de tiempo que han dejado muchas cosas en nosotros. A todos y ustedes su participación, se las agradecemos. Habrá en cuánto tiempo otros momentos para seguir haciendo este trabajo. Para mí ha sido una felicidad conocerlos algunos de ustedes en forma virtual y que se vaya construyendo estos trabajos para unos próximos. Dejo las palabras para nuestro hermano Jesús. De nuevo con ustedes, mis hermanos, ya para concluir esta conferencia que fue hecha con mucho amor, preocupaciones, tensiones, pero el trabajo en equipo siempre es muy interesante y muy bueno. Voy a permitirme, con el permiso de nuestra hermana moderadora, dar alguna pequeña, hacer mención, ya que está con nosotros nuestra hermana Karina Brenda Sánchez de Mar del Plata, Argentina. La queremos mucho, su familia. Ella es una de las mentoras de este pequeña casa espírita, y a la cual estamos muy agradecidos. En la exposición que hizo nuestro hermano Rodolfo, donde muestra imágenes de fotos de personajes que han ostentaron la Central Espírita Mexicana, también con muchos esfuerzos, muchos sacrificios, si ustedes quieren. Y cabe hacer mención en este momento que nuestro hermano Pedro Álvarez Igasca recibía correspondencia de nuestro hermano Edgar Armo en su tiempo. Por lo tanto, hubo ese acercamiento en el siglo pasado. No podría especificarles qué fecha, pero el acercamiento lo hubo. Y ese acercamiento se hizo también patente a través de la hermana Karina, siguiendo sus enseñanzas con los cursos que el hermano Edgar se puede decir que diseñó junto con el plano mayor, con estructura de escuela. Bien, mis hermanos, las palabras que voy a mencionar en este momento no son mías, pero lo leí en una revista que me envía la Alianza Espírita Evangélica de Brasil, y creo que es la última que me llegó, donde dice lo siguiente: amigos y hermanos todos, las últimas 3 generaciones estamos pasando por un momento sin precedentes, con medidas de aislamiento social que no solo traen impacto a las relaciones familiares, sino también un brusco cambio en nuestras prácticas de orden espiritual y o religioso. Ese cambio en la manera de realizar los trabajos espíritas, principalmente, como es el caso nuestro, nos trae algunas reflexiones. En primer lugar, no estamos limitados a las paredes de nuestro centro espírita para el aprendizaje y los trabajos que la doctrina espírita nos proporciona. Aunque la presencia física sea imprescindible, en muchos casos, las adaptaciones para la realización de las actividades a distancia han tenido buena aceptación. Más ahora que nunca, somos llamados a vivenciar nuestra fe en actos y palabras, no reduciéndolo solo a frecuentar el centro espírita. Muchos centros y casas espíritas han suspendido sus servicios, pero nuestros valores de apoyo de la Federación Espírita de Tlaxcala y Puebla, de la Central Espírita Mexicana, son compromiso, cooperación, dinamismo, interés en la caridad, libertad y perseverancia. Son palabras que nos conducen a la flexibilidad, no a la rigidez de nuestras acciones hacia una sola dirección.
Vivimos una oportunidad única de descentralización de los servicios que el Centro Espírita ofrece en cuanto a los trabajos a distancia y la adaptación a realizarlos a través de las herramientas que la tecnología actual nos ofrece, como también nosotros lo estamos haciendo en este momento. Por lo tanto, debemos adaptarnos a nuestra realidad actual, a las circunstancias que estamos viviendo actualmente. Mis queridos hermanos, voy a dejarles una pregunta para que la analicemos muy bien, con mucha conciencia. Cuando la tormenta actual pase, ¿qué guardaremos y recordaremos de estos días? Muchas gracias, mis hermanos, y que Dios nos bendiga a todos. Y ya para concluir, voy a mencionarles algo que es de un grado importante y que todo espírita, principalmente los directores, presidentes, directivos de instituciones, deben de quedarle claro y entender el mensaje. No le des un pescado al hambriento, enseñémoslo a pescar. Y como dice un hermano muy querido por mí, nuestro hermano Pablo Reyes, de allá de Tlaxcala, estamos como estamos, porque somos lo que somos. Muchas gracias, hermanos.